Así, buenos días, chicas. Vamos a iniciar la sesión número 1 de esta nueva rotación de traumatología. Como pueden ver, en la pantalla, ¿no? Es justamente el pretest con las preguntas correspondientes que vamos a estar resolviéndolas al finalizar la sesión con mi persona, ¿sí? Entonces, vamos a dejar de compartir aquí y vamos a compartir la sesión que vamos a tener. A ver, un momento. En esta primera clase lo que vamos a hablar justamente son del preoperatorio, ¿sí? Y también de los principios básicos de las fracturas, ¿sí? Listo. Bueno, chicas, como pueden ver, vamos a hablar hoy día sobre las fracturas, el mecanismo de producción, procedimientos, reducción e inmovilización básica. Ya, acá están los temas que vamos a tocar rápidamente. Y vamos a comenzar primero por el preoperatorio, ¿sí? Entonces, en el preoperatorio, nosotros vamos a tener que hablar justamente del perfil quirúrgico. Pero, qué es el preoperatorio, no? El preoperatorio, justamente vamos a anotarlo aquí, es el conjunto, ¿ya? Va a ser un conjunto de evaluaciones y estudios, de evaluaciones más estudios, ¿sí? Donde que se le va a realizar a un paciente antes de someterlo a una cirugía, ¿no? ¿Con qué finalidad? Para identificar y minimizar más que nada los riesgos asociados a una intervención quirúrgica. Ya, en este conjunto de evaluaciones estudios tenemos, por ejemplo, a la historia clínica del paciente, le hacemos su examen físico del paciente, ¿no? Sus estudios de laboratorio, estudios de imagen, ¿no? Vamos a ponerlo acá, imagen, ¿no? En los estudios de imágenes, acá tenemos, vamos a subrayarlo acá, acá tenemos, por ejemplo, a la radiografía, ¿ya? La radiografía, siempre en un traumatismo hay que entender, en contusión se debe pedir una radiografía, ¿ya? De dos incidencias, ¿sí? Dos incidencias. Se utiliza como primer método, más que nada, primer método, ¿ya? Para la mayoría de evaluación de las fracturas. ¿Sí? También tenemos justamente a la ecografía. La ecografía solamente nos va a ayudar a evaluar el daño extraarticular, ¿ya? Por ejemplo, justamente los ligamentos colateral lateral, colateral medial, o si hay una bursitis o una tendinosis, por ejemplo, de tendón rotuliano, ¿no? Ayuda justamente a evaluar ese tejido blando, ¿ya? Derrames en ciertas situaciones, más que nada la ecografía. ¿Sí? La resonancia magnética sin contraste, ¿ya? Porque con contraste solamente se pide con contraste, se pide cuando justamente sospechamos en un proceso ya de neoplasias, ¿no? En cáncer, como por ejemplo, o los osteosarcomas, tumores justamente de células gigantes o un tumor ya de partes blandas, ¿no? Cuando pensamos justamente en cáncer. Lo vamos a escribir completo, ¿sí? Pero lo pedimos nosotros sin contraste para justamente evaluar fracturas no visibles en la radiografía, ¿sí? Entonces, después tenemos a la tomografía, ¿ya? La tomografía va a servir más que nada para fracturas articulares, ¿sí? Vamos a escribir completo, fracturas articulares, ¿sí? Que más que nada, por ejemplo, nos va a servir para el área, por ejemplo, de la tibia proximal, húmero distal, ¿ya? Sin contraste, la tomografía también sin contraste, ¿sí? Y nos va a ayudar a ofrecer más que nada una evaluación más detallada, ya de fracturas complejas, permitiendo así observarlas en tres dimensiones, ¿no? Como ya lo han conocido en todas sus rotaciones. También vamos a evaluar, como pueden ver aquí, vamos a hacerle una evaluación completa al paciente, evaluar sus riesgos anestesiológicos, de neumología, de cardiología y también suspensión de medicinas, ¿sí? Eso es muy importante. Por ejemplo, si el paciente está tomando anticoagulantes, ¿no? Se debe suspender.
antes, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, anticoagulantes, se debe suspender antes de la cirugía. Suspender antes de la cirugía. ¿No? Justamente ¿para qué? Para reducir ese riesgo de sangrado excesivo que pueden tener durante el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Después tenemos justamente acá en un cuadro que le he puesto acá a la derecha, ¿ya? Esta es la pérdida de sangre, ¿ya? Según el tipo de hueso, ¿sí? Según el tipo de hueso, frente a una fractura. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos que el número uno está la pelvis. Ahí vamos a preguntar, ¿por qué es la pelvis? A ver, Brigitte, ¿nos puedes responder o nos puedes comentar por qué crees tú que la pelvis está primero ahí dice mayor de 2000 mililitros de pérdida de sangre frente a una fractura en este nivel, ¿no? En ese huesito. Podría ser porque está adyacente a importantes estructuras vasculares, ¿no? Por ejemplo, si mal no recuerdo, están las ramas terminales de la aorta, entonces quizá por su cercanía, la fractura de la pelvis tiene riesgo de, mayor riesgo de sangrado. Ujú. Correcto, es verdad. Justamente por la mayor vascularidad que tiene en esta área, ¿no? De la pelvis, no tiene múltiples, como ha dicho nuestra compañera Brigitte, ¿no? Múltiples arterias, como las arterias terminales, por ejemplo, la ilíaca, la glútea, las pudendas, ¿no? Entre otras. Y también, justamente, hay que mencionar los grandes espacios retroperitoneales que justamente tiene a este nivel en las personas, ¿no? En este caso, el paciente, ¿no? Donde si hay un sangrado, ya, por ejemplo, hay una fractura y se ocurre un sangrado, la hemorragia suele acumularse ahí sin causar ¿cómo se llama? Una compresión inmediata de los tejidos. Y esto hace que justamente se acumule y se acumule y se acumule sin que nosotros, bueno, en ese caso, el médico tratante, detecte, ¿no? Una caída rápida, por ejemplo, de la presión arterial, ¿no? Que es lo que nos indica a nosotros. Lo que puede retrasar la intervención es justamente aumentar la pérdida de sangre. Por eso es muy fatal. Ya vamos a ponerle acá, severe, ¿sí? Es muy fatal y se trata ya como una emergencia, por ejemplo, una fractura de pelvis, ¿sí? Entonces, eso sería más que nada, hablando del preoperatorio. Después, hablando de los conceptos básicos, ya vamos a tener que hablar, primero para poder ubicarnos y hablar de las fracturas de los sitios, tenemos que saber los conceptos básicos del hueso. ¿Ya? Esto nos va a ayudar para tener base ya para poder hablar de las sesiones que nos vienen más adelante, ¿no? De diferentes tipos de fracturas en diferentes niveles del cuerpo, ¿sí? Entonces, hablando de la estructura del hueso, vamos a ver que justamente el hueso va a tener una diáfisis, las epífisis, tanto proximal como distal, y la metáfisis, ¿ya? Vamos a poner otro color. Uy, otro color. Ya está. Entonces, la diáfisis, vamos a hablar que la diáfisis justamente es el cuerpo, la parte central del hueso, ¿ya? Compuesto principalmente por ese hueso compacto, ¿no? Que justamente rodea todo el canal medular que pueden ver acá, ¿no? Rodea todo el canal medular, ¿ya? Lleno de médula ósea, ¿sí? Y la epífisis, tanto proximal como distal, son esos extremos, como pueden ver aquí, son esos extremos del hueso ya que están cubiertos justamente por cartílago articular y contiene hueso esponjoso, ya que es más ligero y justamente más poroso. Después está en la metáfisis, que justo lo he puesto con violeta para que lo podamos distinguir en el diagrama, ¿no? En la imagen. Y la metáfisis justamente es esa región que se encuentra entre la diáfisis y la epífisis, que se considera como una región de transición. ¿Ya, chicas? Una región de transición que tiene una mayor importancia para justamente en el proceso de crecimiento, ¿ya? Ya que esto justamente en esta parte del hueso contiene la placa epifisiaria o cartílago de crecimiento o su otro nombre también llamado fisis, ¿sí? Esto más que nada en los niños. Esto lo vamos a ver también que justamente hay fracturas que afectan esta fisis, que afectan esta placa de crecimiento, ¿no? Ese cartílago de crecimiento, más que nada en los niños. Hay una clasificación de Salter-Harris que lo vamos a ver más adelante,
cuando vamos a ver ortopedia infantil, ¿sí? Ya casi por los temas finales. Pero hay que tenerlo muy, muy en pendiente, ¿sí? La metáfisis, la diáfisis y la epífisis, ¿sí? Porque sus rotaciones le van a decir, vemos justamente una fractura en la diáfisis del fémur, ¿no? Entonces, ya tienen que saber que la diáfisis es la parte central, ¿no? Y la epífisis, los extremos. Y la metáfisis, justamente son esa zona de transición entre la epífisis y la diáfisis, ¿sí? Después, también tenemos que hablar, muy importante, ya, de la circulación perióstica y endióstica. El periósteo, justamente que acá lo vamos a poner con azul, ¿ya? Esa membrana fibrosa, ¿ya? Que recubre justamente la superficie externa, como pueden ver aquí, ¿sí? La superficie externa del hueso, excepto en las áreas cubiertas por el cartílago externo del hueso, ojo, ¿sí? Son estas áreas que van a contener justamente los vasos sanguíneos y es esencial, lo vamos a poner acá como un signo de exclamación, ya, es esencial justamente para la nutrición y reparación del hueso, ¿sí? Porque el hueso, ¿ya? Como todo tejido, tejido óseo en este caso, necesita nutrirse, ¿no? Necesita esos nutrientes justamente que vienen en la circulación sanguínea, ¿no? ¿Y por dónde viene? Pues justamente va a ayudar por esta circulación perióstica al hueso. Es muy importante. Y lo vamos a ver nosotros porque hay complicaciones de las fracturas, que creo que ya lo están viendo, y vamos a hablar en la segunda sesión hoy día, ¿ya? Donde justamente el hueso necesita tener un buen aporte sanguíneo para poder curar, para poder consolidar, ¿no? El término técnico es consolidar, ¿no? Y justamente es esta circulación perióstica la que nos va a ayudar a nosotros, al hueso en ese caso. Después tenemos al endostio, ¿no? A la circulación endóstica, que justamente es una membrana fina, ¿no? Que va a recubrir la cavidad interna y a la parte interna, ¿ya? La cavidad medular, ¿sí? Y las superficies internas también del hueso, ¿no? Después tenemos a la cavidad medular que habíamos mencionado, ¿no? Que contiene la médula ósea, que puede ser de dos tipos. La médula ósea roja, ¿no? Que contiene las células sanguíneas, ¿no? En el proceso, que nos va a ayudar para el proceso de hematopoiesis, y la célula ósea amarilla, ¿no? Después también hay que tener los conceptos básicos, ¿ya? De la diferencia entre traumatología y ortopedia. Ahora vamos a seguir preguntando a nuestra compañera Diana. A ver si Diana nos puede ayudar justamente con la pregunta Sí. de la diferencia. Bien, traumatología ve las lesiones de huesos y músculos, pero que son causados netamente por un trauma, y ortopedia ve las lesiones de músculos y huesos que son originados por algo más que no es un trauma. Perfecto. A ver, la compañera Brigitte quiere comentar también. Sí, quería agregar a lo que mencionó mi compañera Diana, que ortopedia se refiere a un manejo conservador no quirúrgico de las lesiones. En cambio, traumatología, tengo entendido que ya es un manejo más quirúrgico. Sí, están correctas, están correctas. Justamente para englobar ambos conceptos de sus comentarios, ¿ya? Vamos a poner aquí, la traumatología, justamente como estaba diciendo nuestra compañera Diana, ¿no? Se va a encargar justamente en el tratamiento, ya, de lesiones agudas, ¿sí? ¿No? Y traumáticas, es decir, de traumatismo, ¿sí? El traumatismo, justamente, lo que va a originar en el paciente como fracturas, ¿no? ¿Qué más? Luxaciones. ¿Qué más? ¿No? Son generalmente estos traumatismos son causados por accidentes o impactos, ¿no? En cambio, la ortopedia, vamos a poner de color azul. En cambio, la ortopedia ya se va a dedicar más que nada a la prevención, diagnóstico y tratamiento, y también rehabilitación, ¿sí? De trastornos, vamos a poner acá, de trastornos crónicos, ¿sí? De trastornos crónicos, deformidades, ¿sí? Deformidades y enfermedades también, vamos a poner acá, enfermedades del sistema músculo esquelético, ¿sí? Como ya puede ser la escoliosis, la artrosis, malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, en resumen, para resumir un poco, la traumatología justamente aborda principalmente las lesiones agudas, ¿sí? Del traumatismo, mientras que la ortopedia se ocupa justamente de condiciones más que nada
crónicas, crónicas, ¿sí? Crónicas y correctivas, ¿sí? Y para englobar un poco más justamente la diferencia, les he traído acá un dato curioso, ¿no? En la ortopedia pueden ver, le he puesto este símbolo, este arbolito de aquí, ¿sí? Que tiene esta forma, ¿no? Y acá tiene una barandilla que justamente le está ayudando al árbol a crecer correctamente, ¿no? Porque el árbol crece torcido, ¿no? Este arbolito de aquí se llama, un dato curioso, el árbol, perdón, el árbol de Andrew, ¿sí? El árbol de Andrew, que justamente fue considerado uno de los fundadores y el padre de la ortopedia, ¿ya? Es un símbolo clásico de la ortopedia, ampliamente reconocido en la medicina, ¿ya? Su nombre del médico fue Nicolás Andrew, ¿sí? Y a lo largo de los siglos, más que nada para darle un dato curioso, fue justamente el símbolo. ¿Por qué? Porque representaba en ese tiempo, justamente a los pacientes con deformidades óseas y también musculares, especialmente en los niños, ¿ya? Para mejorar justamente su calidad de vida y deformidad, ¿sí? Es por eso que justamente se da este símbolo, ¿ya? Y fue considerado este símbolo, y hasta ahorita en algunas instituciones también se considera este símbolo como el símbolo de ortopedia, ¿sí? Entonces, les he dado ese dato curioso y estamos justamente englobando todos los conceptos que podemos tener para diferenciar pues, las ramas, ¿no? De la traumatología y la ortopedia, ¿sí? Entonces, siguiendo, tenemos la evaluación preoperatoria, ¿no? Donde ya justamente vamos a evaluar el sangrado, si es que hay un síndrome compartimental, ¿no? Que es una complicación de la fractura, ¿no? Que eso lo vamos a hablar en la segunda sesión, ¿no? Donde acá vamos a tener que hablar de la 6P. Y también si es que vemos una infección, una neumonía o escaras en el paciente, ¿sí? Eso más que nada en la evaluación preoperatoria para complementar un poco más que nada lo que con lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Entonces, ya vamos a comenzar con los mecanismos de producción de una fractura, ¿no? Vamos a empezar definiendo qué es la fractura. La fractura, como pueden ver aquí, es la pérdida o interrupción de la continuidad del tejido óseo, ¿ya? La pérdida de la continuidad del tejido óseo, ¿no? Se rompe esa continuidad. Entonces, tenemos diferentes mecanismos de producción, diferentes tipos de fracturas. Las fracturas pueden ser tanto directas como indirectas. Las fracturas directas, ¿ya? Las fracturas más que nada directas son esas fracturas que van a tener... Uy, ¿sí se puede ver? Sí. ¿Cómo estaba saliendo que no? Entonces, está diciendo que las fracturas directas son esas fracturas que van a tener ese mecanismo de traumatismo, donde la lesión se va a dar en el foco de la fractura. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si ustedes están, por ejemplo, trabajando, una persona trabajando y viene, por ejemplo, imaginemos que es albañil, y viene y le dan con un martillazo en la mano, y justo le hacemos una radiografía y tiene una fractura a nivel de los metacarpianos, ¿no? Porque se dio en la mano. Entonces se puede decir que la fractura es de mecanismo directo, porque justamente la lesión se da en el foco de fractura, ¿no? Justo donde se dio el traumatismo, ¿sí? Entonces, mayormente aquí sí hay afectación de partes blandas, en la mayoría, ¿sí? Y después tenemos las fracturas de tipo indirecta, ¿no? Entonces, podemos justamente sacarlo por lógica, que justo la indirecta es lo que está alejado del foco de fractura. Por ejemplo, paciente que justamente está jugando con su hermanito en el segundo piso y de la nada se cae sobre la palma de la mano, ¿no? Al primer piso y viene luxado o con fractura del radio proximal, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos nosotros saber que justamente el traumatismo por dónde se dio, en la palma de la mano, porque justamente cayó en el piso, ¿no? Pero en vez de tener una fractura a nivel de los metacarpianos, tuvo una luxación anterior de hombro, ¿no? O justamente tuvo una fractura de radio proximal o húmero distal, por ejemplo, ¿no? Entonces está alejado, ¿no? Justamente del foco de traumatismo, el foco de fractura, ¿no? Y viene justamente lesionado en una parte más alejada del cuerpo. Entonces, esa justamente es la definición del mecanismo de fractura de tipo indirecto. Después tenemos también otro mecanismo que son las fracturas patológicas y las fracturas por fatiga,
Las fracturas patológicas son más que nada, y lo vamos a poner de color celeste, ¿ya? Son los pacientes, ¿ya? Que han tenido un antecedente, ¿sí? Un antecedente ya de enfermedad, ¿no? Del hueso, del hueso, ¿no? Por ejemplo, la osteoporosis, ¿no? Metástasis, puede ser metástasis de algún cáncer óseo, ¿no? También algún tipo de enfermedad metabólica, ¿no? Es decir, ese hueso se fractura por un traumatismo leve, solamente por un traumatismo leve, porque ya existe una patología que justamente debilita su estructura, ¿no? De la calidad la calidad del hueso ya no es la misma, ¿no? No es apropiada. Entonces se fractura frente a un traumatismo leve. Frente a un traumatismo leve. Y acuérdense que el paciente va a referir su historia clínica o nos va a contar que justamente tiene una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, no, doctor, tengo osteoporosis y me caí, me resbalé nada más y vengo ahora con una fractura de pelvis, ¿no? Entonces por ahí ya nosotros podemos ver cuál es el mecanismo de esa fractura. Después tenemos la fractura por fatiga o estrés, ¿sí? Este tipo de fracturas se da más que nada por microtraumatismos, a repetición, vamos a ponerlo. Microtraumatismos a repetición. ¿Cómo es esto, Kevin? Justamente son fracturas, ¿ya? Que se originan, como su mismo nombre dice, ¿no? Por microtraumatismos, microlesiones que vamos a dar. Por ejemplo, hay una fractura que se llama la fractura del atleta, ¿no? Del atleta, ¿no? Que justamente se da en la base del quinto metatarsiano. ¿Por qué del atleta? Porque ellos, pues, se levantan todos los días, 5 de la mañana a correr, ¿no? Y van, pobre pie, que lo van justamente poniendo en situaciones donde continuamente van a tener que pisar y dar todo de sí, ¿no? Y justamente van a causar esos microtraumatismos, ¿no? Que van a llevar a que el paciente refiera tener dolor, ¿no? Toda la clínica que nosotros vamos a ver aquí, ¿no? Dolor, deformidad, inflamación, limitación funcional, a veces también hay crepitaciones, ¿no? Pero el paciente se va a quejar del dolor, ¿ya? En una fractura, como explicamos, la clínica de una fractura, ¿sí? El paciente se va a quejar de dolor, ¿sí? Va a haber deformidad, va a haber inflamación, ¿no? Aumento del volumen en el área afectada y limitación funcional. ¿Qué quiere decir esto? No va a haber mucho, el paciente se va a quejar de dolor y también no va a poder mover en todo su rango articular de movimiento, ¿no? Por ejemplo, de la muñeca, si yo puedo mover, nosotros podemos ver todo este rango de movimiento del paciente con una fractura, por ejemplo, de radiometafisiaria, el nivel de la muñeca solamente va a poder mover en esta parte y se va a quejar de dolor. Aparte, vamos a ver que toda su muñeca está inflamada, ¿no? Entonces, en algunos casos también puede haber crepitaciones, ¿sí? Entonces, esto también lo preguntan en sus exámenes, ojito, ¿ya? Y también lo van a preguntar, creo, sus doctores en sus rotaciones, si es que no la han preguntado ya. Entonces, volvemos como es la fractura por fatiga. Habíamos dicho que tenemos la fractura del atleta, ¿sí? Del atleta, que justamente habíamos mencionado, que se da en la base, ¿ya? En la base del quinto, ya, metatarsiano. Vamos a poner meta bien grande, con T, metatarsiano, ¿sí? Después tenemos a la fractura del recluta, ¿no? O del militar también. ¿Qué hace el recluta militar? Marcha, ¿no? Marcha todos los días, a las 5 de la mañana lo despiertan, ¿no? Y tienen que marchar, marchar, marchar. Entonces ellos justamente a cada rato cuando marchan, a repetitivo, excesivo, justamente van a causar esos microtraumatismos que estamos hablando, ¿no? A repetición y van a tener una afectación a nivel de la diáfisis, ¿ya? Diáfisis del segundo y tercer metatarsiano, ¿sí? Metatarsiano. Me voy a quedar sin espacio. Metatarsiano, ¿sí, chicas? También hay otro tipo de pacientes, por ejemplo, pacientes que juegan justamente básquet, perdón, vóley, fútbol, tienen una fractura por fatiga, ya en algunas personas, ya del segundo metatarsiano, ¿ya? Que hay un callo justamente alrededor de la fractura, ¿ya? En las radiografías lo podemos ver así, ¿sí? Entonces, acuérdense de esos dos tipos, ¿sí? Porque también los pueden preguntar en sus exámenes.
Después tenemos los tipos de fuerza que se va a originar, ¿ya? Que van a originar la fractura, ¿sí? Tenemos nosotros, por ejemplo, la fuerza, ¿ya? La fractura, perdón, por compresión, ¿ya? Por compresión. Vamos a ponerla acá. Por compresión. Como pueden ver en la imagen, ¿no? Justamente el trazo en ese tipo de fracturas que va a tener este tipo de fuerza por compresión va a ser oblicuo, ¿sí? Oblicuo. Y justamente estas fracturas son causadas, generadas por una presión ya generado en dos puntos, ya que van hacia un mismo lado, ¿no? Hacia un mismo lado, hacia un mismo lado, ¿sí? Justamente generando que el hueso, por decirlo así, se aplaste, ¿sí? Su presentación habitual lo podemos ver más que nada en huesos, por ejemplo, de la vértebra, ¿no? Las vértebras dorsales, el calcáneo, ¿ya? Que son huesos que en situaciones van a estar debilitados por ejemplo, procesos neoplásicos, ya habíamos hablado, ¿no? De la osteoporosis, que justamente son esos huesos que por mecanismo patológico, ¿no? Que no van a tener una buena calidad, ¿no? Y van a tener esa disminución de la masa y densidad ósea, que justamente por un mecanismo de compresión, ¿no? En cualquier traumatismo, ¿no? Va a tener esa fractura, y en la mayoría son fracturas de tipo de trazo oblicuo, ¿sí? Después tenemos acá a su lado izquierdo, ¿ya? Las fracturas por tracción, ¿ya? O tensión también, que justamente son esas fuerzas, ¿ya? Son dos fuerzas que actúan en la misma dirección, como pueden ver, en la misma dirección, ¿ya? Pero en sentidos opuestos, ¿sí? ¿Entienden? En sentidos opuestos, ¿ya? Y como pueden ver, acá el trazo de fractura va a ser simple, ¿sí? Va a ser simple. Entonces, más que nada, fracturas por tracción se va a producir en deportistas como saltadores de garrocha, ¿no? Más que nada se ven ellos, entre otros, ¿sí? Después tenemos otro tipo de fuerza, ¿ya? Que sería la fuerza, de tipo de fractura, perdón, por flexión, ¿sí? Por flexión. Que estos nos van a dar justamente una fractura en la mayoría, ¿ya? De trazo en cuña, ¿sí? En cuña, tercer fragmento, ala de mariposa, también se le llama ala de mariposa, ¿no? Ala de mariposa. ¿Por qué? ¿Por qué tipo de fuerza? Por flexión, ¿no? Flexionamos justamente el hueso, ¿no? Generando que el hueso se doble y generando un punto de mayor estrés donde se va a producir la fractura, ¿sí? Después tenemos las fracturas ya de tipo que van a tener una fuerza de traumatismo espiral, ¿ya? Espiral, por eso les he traído justamente esas imágenes. Espiral, ¿ya? Donde ocurre cuando la fuerza rota, ¿ya? En el hueso a lo largo de su eje, mientras que el otro extremo se mantiene fijo, ¿sí? Entonces, la descripción de este tipo de fracturas se van a desarrollar con un tipo de trazo llamado espiral, ¿sí? Espiral, tipo de trazo espiral, ¿sí? Son más que nada típicos en lesiones, por ejemplo, en caídas en deportes de contacto o accidentes también automovilísticos, ¿ya? Donde el pie o la mano justamente quedan atrapados y el cuerpo rota en sentido contrario, ¿no? Entonces se hace un mecanismo de torsión, ¿sí? Rotación o torsión. Vamos a poner de rojo también, para que lo tengamos ordenado, ¿sí? Y nos falta uno, que es el de aquí, que ya nos estaba guiando espacio. ¿Ya? Que son un tipo de fracturas por mecanismo, por tipo de fuerza, ¿no? De cizallamiento, cizallamiento, ¿sí? Cizallamiento. Este tipo de fracturas, ¿ya? Vamos a ver que es un tipo de fuerza en la que dos segmentos del hueso se deslizan en direcciones opuestas, generando justamente esta fuerza de corte, ¿ya? En distintas direcciones, perdón, en una misma dirección, pero en distintas partes del hueso en ese caso, ¿sí?
Y ese tipo de fracturas se va a observar más que nada en accidentes industriales o traumáticos, donde justamente hay una fuerza lateral súbita, ¿no? Que impacta el hueso. Y también puede ocurrir en fracturas articulares, ¿ya? Donde justamente una fuerza se desplaza sobre la superficie articular también, ¿sí? Ese es el mecanismo de tipo de fuerza por cizallamiento. Acá justamente se ha traído, ya, para resumir los tipos de fuerza y tenerlo más consolidado los temas, ¿no? Los conceptos. Tenemos ese tipo de fuerza, el número uno, ¿cuál sería? Que justamente estábamos hablando, que es para las vértebras, ¿no? Cuando se tienen un trastorno, por ejemplo, neoplásico, ¿no? Donde no hay buena calidad y las fuerzas van en una misma dirección, en un mismo sentido, en la misma dirección, ¿no? En un mismo eje, perdón. ¿Cómo se llamaría ese tipo de fuerza? A ver, Dainira, o Diainira, perdón. Hay que preguntar, a ver. Hola, Deyanira, pero podría ser, mm, bueno, podría ser eso lo que estábamos hablando de si es un sentido opuesto, cizallamiento, la última que estábamos hablando. Ujú. Ya, Dayanira, ¿no? Sí, Dayanira. Está justamente correcto, pero vamos a contemplar, mira, el cizallamiento sería esta parte de aquí. Este sería un tipo de fuerza de cizallamiento, ¿sí? Cizallamiento. Porque están justamente en dos ejes distintos, ¿ya? Pero están en una misma dirección, en un punto en común, ¿no? Dando en un punto en común, ¿no? Pero están en distintos ejes, ¿ya? En distintos ejes. Eso sería la fuerza justamente de cizallamiento. En cambio, el de aquí, que es el que estamos preguntándote, era por fuerzas, ¿ya? Por fuerza de compresión. En un mismo eje, ¿no? Que está aquí, en un mismo eje, y que iba a dar hacia un mismo sentido las fuerzas, ¿no? Originando justamente un punto donde se originan las fracturas. En este caso, la fuerza de compresión habíamos hablado que la mayoría de ellas se daba en huesos calcáneos o en vértebras, ¿sí? En las vértebras. Mayoría de mente en pacientes que tengan justamente un tipo de fractura patológica, ¿no? Patológica, donde va a tener el paciente antecedente, por ejemplo, de osteoporosis, o quién sabe, también un proceso neoplásico, ¿no? Donde esa calidad del hueso, por ejemplo, esta vértebra de aquí, ya no va a tener la misma masa o densidad ósea, ¿no? Y ante cualquier traumatismo que tenga justamente esa fuerza de compresión, ¿no? Esa fuerza de compresión, se va a originar la fractura, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de fuerza de compresión. Aquí, justamente, está muy bien tu aporte de Yanira, muchas gracias. Aquí justamente tenemos la fuerza por tracción, ¿sí? Por tracción, ¿sí? Acá se van en sentidos opuestos, ¿no? En sentidos opuestos. Ese es el mecanismo por tracción, ¿sí? Después tenemos aquí al de rotación. Vamos a poner de otro color. Al tipo de fuerza por rotación. Y ven, como nos pueden dar aquí, como pueden ver, nos da este tipo de trazo de fractura, ¿no? Que es la esperoidea, ¿sí? Este mecanismo de fuerza por rotación. Y después está por flexión, ¿no? Por flexión. Vamos a ponerlo de color naranja, no hay moradito. Por tipo de fuerza, ¿de qué? De flexión, ¿no? Que nos daba este tipo de trazo, ¿no? Y justamente hay 1, 2, 3, tercer fragmento. O su otro nombre, ¿qué nombre también tenía? Diana. Tenía dos nombres más, que lo vamos a ver. A ver, Diana. A ver, Brigitte. Esa es fractura conminuta o en alas de mariposa. Ya, sí, está perfecto, Brigitte, pero para complementar más que nada tu comentario, está bien, tercer fragmento, nos habías dicho ala de mariposa, ¿no? Ala de mariposa.
Y en este caso sería cuña. Lo que nos estabas comentando de la fractura conminuta son justamente cuando tienen una fractura, ¿no? Con fragmentos múltiples, más de 3, más de 4 fragmentos, ¿sí? Vamos a ver, tenemos imágenes inclusive, vamos ahorita a ver esa diferencia, ¿sí? La fractura conminuta también se llama multisegmentaria, ¿no? Múltiples segmentos. En cambio, en esta fractura que estamos viendo aquí nosotros, sí se llama en tercer fragmento porque justamente solamente tiene 3. Se caracteriza por tener 3 fragmentos, ¿no? O también en área de mariposa, ¿no? Porque acá podemos ponerlo como una mariposa, ¿sí? ¿No? Si lo queremos ver de esa forma, o en cuña, ¿sí? Son esos 3 nombres que equivocarnos. Al momento de sus rotaciones también los pueden preguntar, tengan cuidado, ¿no? Acá justamente estábamos hablando, ¿no? Acá, los diferentes trazos, por eso nos estamos adelantando, ¿no? El trazo simple, ¿no? Trazo simple, de cortical a cortical en el hueso, porque vamos a ver más adelante que hay fracturas. Estas son fracturas completas, ¿no? Fracturas completas. ¿Cuál es la diferencia, Kevin, entre una fractura completa y una incompleta? Porque no, hay vamos a ponerlo de otro color para no confundirnos. Y fracturas incompletas, que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en ortopedia infantil también, ¿no? En los niños es más este, frecuente encontrar ese tipo de fracturas incompletas, ¿ya? La fractura completa va de cortical a cortical, ¿ya? Por ejemplo, acá está el huesito, ¿no? Acá está la cortical, acá está la cortical. Entonces podemos ver acá nosotros la otra cortical contralateral, ¿no? Podemos ver cómo el trazo de fractura está de este cortical, va de este cortical al otro cortical contralateral, ¿no? Justamente haciendo esa pérdida de continuidad de tejido óseo que habíamos hablado, ¿no? En cambio, las fracturas incompletas, ya, las fracturas incompletas, que vamos a poner acá el huesito, disculpen, vamos a poner acá el huesito, ¿no? Las fracturas incompletas, vamos a ponerle acá, ya. Esto se lo estoy adelantando, pero más que nada lo vamos a ver con mayor profundidad ya cuando vivimos ortopedia infantil, pero lo tenga más que nada ya estructurado por si les preguntan en sus rotaciones, ¿no? O al menos para que tengan el bosquejo. En las fracturas incompletas se va a originar el trazo de fractura, no la pérdida de continuidad ósea en esta parte, pero no va a llegar a la otra cortical, ¿sí? Entonces vamos a tener una imagen así, como de esta forma, a diferencia de esta, ¿no? Esta sería una fractura completa, y aquí, mi compadre, sería una fractura incompleta, porque solamente se fractura una parte, ¿no? Un lado, en este caso, un término más este, apropiado, una parte de la cortical y la otra contralateral no se fractura, ¿no? No tiene esa pérdida de continuidad, solamente se flexiona. Ahí vamos a ver que justamente este tipo de fracturas, por ejemplo, la que estoy describiendo, se llama tallo verde, fractura en tallo verde, ¿no? Y son este tipo de fracturas que se dan más que nada en niños. Ya, estas fracturas lo vamos a ver y lo vamos a detallar más que nada en ortopedia infantil, ¿ya? Hay otros tipos de fractura incompleta, pero hasta ahora, del momento, hay que quedarnos con las fracturas completas, ¿sí? Entonces, vamos a ver justamente, Brigitte, lo que nos estabas comentando, ¿no? Acá tenemos las dos que nos habías dicho. El tercer fragmento, como podemos ver, 1, 2, 3. Tercer fragmento, o también llamado cuña, o también llamado ala de mariposa. Mariposa. Disculpen, chicas, que estoy más o menos enfermo, pero aquí estamos dándolo de todo, ¿no? A ver, ala de mariposa. En cambio, la conminuta también se llama multisegmentaria o multifragmentaria. Multifragmentaria, multisegmentaria. No, porque vamos a ver que tiene justamente múltiples segmentos. Ya en este caso más de 4, si los queremos poner más técnicos, ¿no? Más de 4. Mayor o igual a 4, ¿no? Ahí podemos hablar de una fractura conminuta, ¿no? Estas son las más severas. Van a ver que justamente hay mucha diferencia entre tratar una fractura, por ejemplo, de un trazo simple, ¿no? A tratar una fractura conminuta, por ejemplo, donde tenemos que el hueso está aplastado, por así decirlo, ¿no?
Entonces, seguimos, esa es la diferencia, ¿no? Seguimos. También tenemos el trazo de fractura en tipo espiral, ¿no? Acá les traje una imagen radiológica, ¿no? Donde vemos ese trazo de fractura en espiral, ¿sí? Y después tenemos estos subtipos de fractura simple, ¿ya? De fractura simple, ¿sí? Donde también les he puesto, porque sus rotaciones también les van a decir, ¿no? Miren esa radiografía donde se ve paciente que tiene fractura tipo oblicua en fémur derecho, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber que la fractura simple se va a subdividir, también son subtipos, ¿no? En un trazo simple de trazo oblicuo o trazo transverso. Sí, la diferencia entre estos dos sería que el oblicuo tiene una angulación mayor de 30 grados y la transversa tiene una angulación menor de 30 grados. ¿Sí? Menor de 30 grados. En cambio, si lo ponemos en un eje horizontal, no, la fractura oblicua va a tener una angulación mayor de 30 grados. ¿Sí? Entonces, esos son subtipos de la fractura de trazo simple. ¿Sí? Después, siguiendo, también tenemos justamente el mecanismo, ya hablamos de los tipos de trazo, ahora el tipo de mecanismo por alta energía y baja energía, ¿sí? A ver, vamos a preguntar, en este caso, Dayanira. Dayanira, cuando te dicen a ti, esta fractura fue causada por un tipo de mecanismo de alta energía, a ti, ¿a qué se te viene a la mente? Bueno, por ejemplo, accidentes de tránsito que han tenido bueno, accidentes de tránsito más que nada, ¿no? Ujú, ujú, correcto, correcto. Por ejemplo, acá tenemos los accidentes de tránsito, ¿no? Como justamente nos está diciendo nuestra compañera Dayanira. No son ese tipo de fracturas donde vamos a tener un alto impacto, ¿no? En el traumatismo, ¿no? Accidentes de tránsito, caídas, por ejemplo, de grandes alturas, ¿no? De grandes alturas. Por ejemplo, también accidentes automovilísticos, como nos está diciendo nuestra compañera, ¿no? Accidentes laborales, también aquí se puede englobar. Y aparte, también debemos mencionar que aquí en la mayoría de fracturas de alta energía va a tener un trazo con minuta, ¿ya? De tipo con minuta. O multisegmentaria, multifragmentaria, ¿sí? ¿Ya? Y acá hay afectación de partes blandas, ¿no? De partes blandas. Son esos, cuando nosotros nos referimos a las partes blandas, ¿ya? Se refieren justamente a los tejidos adyacentes al hueso, ¿ya? Ya sea músculo, fascia, todo lo que tenga que ver con el tejido conectivo alrededor del hueso, ¿sí? ¿Ya? Con eso nos referimos nosotros a las partes blandas. Después tenemos al tipo de mecanismo por baja energía, ¿no? De baja energía, justamente son por traumatismos de bajo impacto, como cuáles, caída de desnivel, ¿no? ¿Qué se llama caída de desnivel? Por ejemplo, ustedes están caminando y se resbalan con una cáscara de banana, ¿no? Del mismo nivel, ¿no? Caída de desnivel, ¿no? Caída de desnivel, de su propia altura, ¿no? Se cae de las escaleras, ¿no? Esto más que nada se da en pacientes, por ejemplo, con mayor frecuencia se ve en pacientes adultos mayores, ¿no? Que se cae de la vereda, con lo de la vereda, de la escalera o se resbaló, ¿no? Y aquí el trazo en la mayoría de fracturas suele ser simple, ¿sí? Suele ser simple. Y no hay en la mayoría, porque sí puede haber, ustedes saben cómo es la medicina, no hay nada absoluto en situaciones, ¿ya? Pero en la mayoría, justamente no hay afectación de partes blandas. No hay afectación de partes blandas, ¿ya? O es mínimo. Si es que las hay, es mínimo, ¿sí? Entonces, ya habíamos hablado nosotros sobre los tipos de trazo y el mecanismo de lesión, si es de alta o baja energía, ¿sí? Entonces, seguimos. Acá tenemos la clasificación AO, ¿no? Que es una organización más que nada internacional, ¿ya? Son siglas en alemán, ¿ya? En Alemania, donde justamente engloba y tiene una clasificación para distinguir más que nada los trazos de fractura y la localización también que va a tener la fractura en el hueso, ¿sí? Entonces, ¿cómo justamente funciona esta clasificación? Acá dividen al hueso, ¿ya?
por números, por una clasificación alfanumérica, ¿ya? Entonces, acá tenemos que vamos a tener que dividen en 1, 2, 3 y 4, ¿ya? El 1 lo clasifican al húmero, al 2 a los huesos del antebrazo, al 3 al fémur, ¿ya? Y al 4 lo engloban como todos los huesos de la pierna, ¿no? Tibia, peroné, ¿no? Entonces, primero se pone los números de aquí, ¿ya? El tipo de hueso. Después se engloba, vamos a poner acá, 1. Después se engloba, uy, no se ve acá, vamos a ponerlo en este lado. Está diciendo, se engloba, ¿ya? A la localización en el hueso. Habíamos hablado, ¿se acuerdan? De la epífisis, perdón, de la diáfisis, que es esa parte central, ¿no? Y en esa parte, la epífisis proximal y la epífisis distal. Entonces, la clasificación justamente, aparte de que engloba el número al hueso, ¿no? En el nivel, también en el propio hueso, si es epífisis proximal, diáfisis o epífisis distal, también lo engloba en números. Epífisis proximal sería 1, el 2 la diáfisis y el 3 la epífisis distal, ¿sí? Y después se engloba ya en una categoría de letras, ¿no? Según el tipo de trazo, ¿sí? La letra A sería trazo, vamos a poner otro color para no confundirnos, chicas. A ver qué color, ya, vamos a poner el número 3. Vamos a poner el color celeste. Ya, el tipo A sería, como pueden ver acá, ¿qué trazo sería este? Trazo simple, ¿sí? El tipo B, acá, ¿qué trazo sería? 1, 2, 3. Tercer fragmento, uña, ala de mariposa, ¿no? Y el tipo, el tipo C, mira, acá vemos 1, 2, 3, 4, 5. Acá sería multifragmentaria o codminuta, ¿sí? O multisegmentaria, ¿sí? Y después también hay subtipos, ¿no? Subtipos dentro de esta categoría, ¿ya? Más que nada que detalla aún más el patrón de fractura que proporciona una clasificación mucho más precisa, ¿ya? Pero nosotros, y por temas de su teoría, nos quedamos hasta este nivel, ¿no? Este nivel del 3. Por ejemplo, si nos dicen, vamos a preguntarle a, por ejemplo, nuestra compañera Brigitte. A ver, vamos a preguntar una clasificación tenemos una fractura, paciente con fractura, ¿ya? Con clasificación AO 33A. ¿Cómo Sería una, describirías ese tipo sería de fractura? una fractura de epífisis distal de fémur. Es simple. Exacto, fractura de epífisis distal de fémur simple. Correcto. A ver, vamos a preguntar otro. A nuestra compañera Diana. Diana, ¿me puedes escuchar, Diana? Sí. A ver, Diana, si nos dicen paciente viene con fractura, con la clasificación AO, por ejemplo, vamos a poner de 1, ¿ya? 1, 2B. A ver, 1, 2B. Ujú. ¿Cómo describirías ese tipo de fractura, Diana? Estaría en eh, en el antebrazo, no, en el húmero, y sería en la diáfisis y sería en cuña, ¿no? Ujú, claro, entonces sería fractura de húmero, ¿no? Fractura de húmero, diaficiaria, ¿no? Con mecanismo en uña. Perfecto. Entonces, esto sería justamente, acá estamos justamente desarrollando dos ejemplos de clasificación AO, ¿ya? Eso creo que sí les preguntan en sus exámenes, viene de una, dos, tres preguntas. Sí he visto en algunos bancos, ¿ya? Pero
Con esto ya lo pueden resolver la pregunta. Hay que recordar, y creo que esto ya no las van a preguntar porque es más que nada de la residencia, que hay subcategorías, ¿ya? Inclusive pueden verlo, esta categoría, ¿ya? En la página de la misma asociación, ¿ya? Ahí lo tienen justamente más distinguido todos estos tipos de fracturas y las subcategorías que también deben de tener, ¿sí? Cualquier consulta con respecto a esa clasificación me lo pueden hacer también por el chat. También les voy a compartir una aplicación, ¿ya? Creo que sus doctores ya lo habrán rotado y si no lo han rotado, pues yo se los roto. Una aplicación donde explican más que nada esta clasificación AO y es más dinámico, ¿no? Tú escoges el hueso, por ejemplo, el fémur, escoges ahí y te dice, hay clasificación 1, 2, 3, dependiendo de dónde es la epífisis, diáfisis, epífisis tal, proximal, ¿no? Y los tipos de categoría, simple, cuña, con minuta, y los tipos de subcategoría encima, ¿sí? Ahí les voy a pasar la aplicación. Pero esto sería más que nada en general de manera detallada, haciendo los ejemplos de fracturas según la clasificación de AO. Entonces seguimos. Vamos a seguir y ahora vamos a hablar ya de las fracturas tipo abierta y cerrada, ¿sí? La diferencia, ya habíamos hablado, se entiende, miren, acá, en la tipo abierta va a haber una continuidad, ¿ya? Una continuidad con el exterior, ¿no? A través de justamente una herida, ¿no? Esa es la fractura, la definición de una fractura abierta. En cambio, la cerrada no hay comunicación con el exterior. No, bien grande. No hay comunicación con el exterior. ¿Sí? A través de una herida, no lo hay. Como pueden ver, acá es el trazo de fractura y no hay comunicación. Las partes blandas, bueno, en este caso la piel, con el exterior no está. En cambio, aquí sí está afectada. ¿Ya? Y para este tipo de fracturas abiertas, ya, hay una clasificación de Gustilo-Anderson, ¿ya? Que lo vamos a ver justamente en la siguiente diapositiva y lo vamos a desarrollar porque de ahí también preguntan, ¿sí? Tanto en sus rotaciones como también en los exámenes, ¿ya? Entonces, vamos a hablar en general, ¿ya? De las fracturas, cómo se tratan las fracturas, ¿ya? Cómo curan, por así decirlo. Entonces, vamos a ver que en las fracturas de tratamiento, el primer paso que se va a dar justamente son los analgésicos. ¿Ya? Se le va a proporcionar analgésicos al paciente, ya sea opiáceos como el tramador, AINES como el diclofenaco, el hidrocolaco, ¿no? Todos estos analgésicos para calmar justamente el dolor en el paciente. Después se va a hacer una reducción, ¿ya? Una reducción de la fractura. ¿Qué es la reducción? La reducción justamente es alinear la fractura, ¿ya? Restablecer, como dice aquí, restablecer la anatomía del hueso, ¿no? Como originalmente fue, ¿no? Justamente esto se hace cuando la fractura está desplazada, ¿ya? Se alinea para que quede lo más derecha posible, ¿ya? Como dice el cuadro, restablecer la anatomía, ¿ya? Y hay dos tipos, ¿sí? De reducción, incruenta y congruenta, ¿sí? En la incruenta, justamente se va a hacer una tracción y contratracción, ¿ya? Tanto de los segmentos que estén justamente proximal y distal. Y aquí no se abre, ¿ya? No se abre el foco de fractura. ¿Sí? La piel, no hacemos cortes, no se hace cortes, ¿sí? En cambio, en la congruenta, aquí sí se abre la piel, ¿ya? Sí se abre el foco de fractura, ¿sí? El foco de fractura. O sea, aquí sí se hace cortes. Viene el traumatólogo, ¿no? Y si se tiene que hacer una reducción, lo meten a sala, ¿no? Por ejemplo, o cirugía menor y justamente se hace una incisión en la piel y ahí se reduce justamente la fractura, ya sea con placas, ¿no? Tornillos, como ya habrán visto en sus rotaciones, ¿no? Acá sí se abre la piel. ¿Sí? En cambio, en la congruenta no se hace cortes, ¿ya? Solamente se hace un mecanismo de reducción por tracción y contratracción, ¿sí? Entonces, después de hacer la reducción, ¿no? Tenemos el huesito ya reducido, ¿no? Ya es justamente restablecido toda la anatomía. Ahora se tiene que inmovilizar, hacer la inmovilización, ¿sí? La inmovilización, ¿ya? Y la inmovilización, como estamos hablando, es la estabilidad, ¿ya? De la fractura
justamente para mantener los fragmentos óseos en la posición correcta durante la curación, ¿no? Durante la consolidación que vamos a tener también, vamos a desarrollar las diferentes fases de la consolidación, ¿sí? Entonces, esta inmovilización puede ser tanto externa como interna o como mixta, ¿ya? En la externa, por ejemplo, tenemos, vamos a ponerlo de otro color, a los yesos, ¿no? Que habrán visto ya en el servicio de emergencias o en consultas, más que nada, ¿no? Los yesos, por ejemplo, acá podemos ver diferentes yesos, férulas, ¿no? Por ejemplo, que se utilizan en las fracturas de Colles, ¿no? Donde se hace una reducción incruenta y después se moviliza con un yeso, ¿no? O también se puede hacer un fijador externo, ya, si es una fractura expuesta, ¿ya? Un fijador externo. Más que nada, el fijador externo lo utilizan cuando hay afectación de partes blandas, ¿sí? Este es el fijador externo, ¿sí? Y después también se puede hacer una emulsión interna, ¿ya? Una emulsión interna. Vamos a poner otro color. ¿Ya? Donde acá se utilizan, por ejemplo, las placas, los tornillos, ¿no? Acá sí se utiliza, por ejemplo, el procedimiento RAFI, ¿no? RAFI, como dicen, ¿no? Donde justamente se hace la placa, el tornillo más clavo endomedular, ¿no? O sea, se hace una reducción congruenta y una inmovilización interna, ¿no? RAFI. Con una placa y tornillo, ¿ya? Y se abre el foco de fractura, ¿no? Porque estamos haciendo una reducción congruenta. Después, acá tenemos la imagen, por ejemplo. Después tenemos a la reducción mixta, ¿no? Que mezcla justamente la externa más la interna, ¿no? Por ejemplo, que tenemos un paciente que tiene una fractura conminuta, por ejemplo, de epífisis distal de fémur, y se hace justamente la reducción congruenta, entra a sala, justamente le abren la piel con una incisión, ¿no? Y le hacen la reducción mediante placas y tornillos, se le inmoviliza, ¿no? Y después, posteriormente, se le pone un yeso para tener justamente mayor inmovilización. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esa sería justamente una inmovilización mixta, tipo mixta. ¿Sí? Entonces, esto sería más que nada el tratamiento para fracturas, ¿no? En general de las fracturas. Y no se olviden también de la rehabilitación, ¿no? Que va a ir de la mano, ¿ya? Juntamente el fisioterapista va a ir de la mano justamente con el traumatólogo para poder, después de hacerle todo el tratamiento, que haga su rehabilitación y pueda recuperar todo el rango de movimiento, ¿ya? El paciente, ¿sí? Después tenemos, como justamente estábamos hablando, las fracturas, ¿no? ¿Cuándo consolidan? ¿Cuándo curan? ¿No? El término es consolidación, el término apropiado, ¿sí? Depende del diferente tamaño y diferente ubicación del hueso cuando terminan en el tiempo, ¿no? De consolidar. Por ejemplo, las fracturas a nivel, por ejemplo, del escafoides tienen un tiempo menor de consolidación de, por ejemplo, de 4 semanas. A diferencia, por ejemplo, de una fractura de un hueso grande, por ejemplo, la tibia. ¿Visto la tibia? ¿No? En miembro inferior, por ejemplo, diaficiaria, 16 semanas. Del fémur, un hueso el más grande que soporta todo, más que nada, casi la mayoría de peso de todo nuestro cuerpo, 16 semanas, ¿no? 18 semanas aproximadamente, ¿no? A diferencia, por ejemplo, que estamos hablando del escafoides, por ejemplo, de la rótula, en la rodilla, 6 semanas también hay por mecanismos de impacto directo, ¿ya? Entonces depende del hueso, ¿no? Y de las diferentes ubicaciones, ¿ya? Y la fase de conservación en los huesos va a ser la misma, ¿sí? Va a ser la misma. Vamos a tener primero una fase del hematoma o inflamación, ¿sí? Donde en esta fase tenemos el hueso fracturado, ¿no? Acá tenemos el hueso fracturado. Y se va a originar justamente esa inflamación, ¿ya? Va a haber un gran sangrado, como pueden ver en la imagen. Un gran sangrado, ¿ya? Donde se va justamente a liberar factores de crecimiento, factores de interleuquina 1 y 6 más que nada, ¿ya? Para que posteriormente, ya aproximadamente, dependiendo del hueso que ya habíamos hablado, pero en un promedio de 2 a 3 semanas, ¿ya? Justamente tengamos ya la formación ¿de qué? Del callo blando, ¿sí? Del callo blando. Entonces,
El callo blando justamente es ese tejido fibrogelatinoso, ya que no se va a ver, no se ve en radiografía, ya. Pero cómo los especialistas justamente notan que ya se está formando este callo blando, que está progresando esa fase de curación del hueso, porque en la radiografía se va a ver, más que nada, más que ver el callo, se va a ver los bordes, ¿sí? Los bordes ya no van a ser tan rombos, tan puntiagudos, ¿ya? No van a ser tan puntiagudos, ¿ya? Porque va a haber esclerosis en los bordes. A diferencia, por ejemplo, del hematoma, ¿no? Que podemos ver aquí en esta parte. Miren cómo están los bordes, puntiagudos, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos justamente viendo la radiografía, ¿no? Y ha pasado un tiempo, unas semanas, de un paciente que ha tenido fractura, por ejemplo, de fisaria, de fémur, y vemos que los bordes ya están más que nada redondos, escleróticos sería el nombre apropiado, ¿no? Entonces ya tenemos nosotros un conocimiento que se está progresando el fase de consolidación, ¿no? Que se está formando el callo blando. Después, posteriormente, ya vamos a poner de azul, en un tiempo promedio, por ejemplo, de 4 a 6 semanas después, se forma, ya, se da la formación de caso del callo duro, ¿sí? El callo duro, ya, este sí se va a ver en la radiografía, sí se ve en radiografía, ¿ya? Y justamente es porque ha tenido un proceso de angiogénesis, ¿ya? Es decir, se da la vascularidad, ¿no? Se da esa vascularidad en el callo para que se forme ese callo duro, ¿sí? Un proceso de angiogénesis. Y por último, ya, por último, de aquí del callo duro a la última fase que se llama fase, vamos a poner acá, fase de remodelación, remodelación, ya pueden pasar desde meses hasta años, inclusive en algunos pacientes, ¿sí? Dependiendo. ¿Por qué? Porque esta fase de remodelación ósea, justamente es este callo frondoso que vemos aquí, ¿no? El duro, el callo frondoso, se va a ir aplanando. Bien, por eso están las flechitas aquí. Se va a ir aplanando, ¿ya? Ya no va a quedar este bulto así, por así decirlo, ¿no? Sino en las corticales, vamos a verlo en la radiografía que se va a ir aplanando con el tiempo, para que la cortical quede con el mismo ancho que estaba antes, ¿no? Para que quede recto, por así decirlo, ¿sí? Para que quede recto, ¿ya? Y se va alineando justamente con el hueso, por el organismo, ¿no? Más que nada. Por eso, los niños, dato curioso, los niños tienen gran capacidad rápida de remodelación ósea. Ya es por eso que esta fase es más importante en un paciente pediátrico, porque ellos sí tienen una gran capacidad de remodelación ósea. Ya lo tienen aumentado en los niños. ¿Sí? Eso sería más que nada una rápida explicación del proceso de consolidación, ¿no? De las fracturas. ¿Sí? Después también tenemos que tener en cuenta que existen diferentes tipos de consolidación, ¿ya? Hay consolidación primaria y consolidación secundaria, ¿ya? En la primaria, más conocido también como su otro nombre, vamos a anotarlo acá, osteosíntesis, ya, directa, osteosíntesis directa, ya, lo vamos a dejar con azul. Que justamente en la primaria se va a ocurrir cuando los fragmentos óseos se mantienen en contacto íntimo, estable, se podría decir, ¿no? Permitiendo justamente que la formación del hueso de un hueso nuevo sin la necesidad de un callo óseo, ¿no? De un callo óseo. Entonces, no hay callo óseo. No hay callo óseo. ¿Sí? Eso sería más que nada en términos generales de la consolidación primaria, ¿no? Requiere entonces, como nosotros vamos a necesitar que ambas partes, por ejemplo, acá está la fractura, y ambas partes, este segmento de aquí y el otro de acá, el contralateral, estén bien unidos, casi en una perfecta estabilización, necesitamos una inmovilización, ¿no? Y una reducción anatómica y fijación rígida, ¿no? Entonces, eso lo podríamos conseguir con inmovilización interna, por ejemplo, que estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles eran? Justamente, por ejemplo, placas, ¿no? Tornillos, ¿no? Que nos va a proporcionar esa rigidez, ¿no? Así perfecta, que esté en contacto bien íntimo. En cambio, la secundaria, ¿ya? La secundaria sí vamos a ver acá en la misma imagen, ¿no?
este abultamiento de aquí, es el callo, ¿no? En la secundaria justamente se da la formación del callo, ¿ya? Sí hay callo. Esa formación de callo blando, luego que se convierte en callo óseo duro, ¿no? Es lo que va a dar un soporte más que nada temporal, por así decirlo, antes de ser remodelado, ¿no? En un hueso maduro, ¿no? A menudo, más que nada, se utiliza en fracturas que necesiten justamente un cierto movimiento después, ¿no? Entonces se puede utilizar en inmovilización externa, por ejemplo, con yesos, ¿no? Férulas, ¿no? Hoy habíamos hablado, ¿cuál más? Fijación externa. Fijación externa. Uy, vamos a ponerlo mejor. Listo, fijación externa, ¿no? Que no proporciona una rigidez muy completa, ¿no? Rígida, ¿no? A diferencia de ¿qué? De las placas y tornillos, ¿no? Eso sería más que nada las diferencias grandes, ¿ya? En una conservación primaria y secundaria, ¿sí? Entonces, también se puede tener otros tipos de diferencias, por ejemplo, que el tiempo de conservación en una secundaria va a ser más rápida porque se va a formar justamente de callo óseo que va a reducir el tiempo de conservación, y en la primaria va a ser mucho más lenta, ¿no? Entonces, acá tenemos otra definición que después venir en sus exámenes del politrauma, ¿no? Pasamos ya al politrauma, donde el politrauma lo estaban definiendo como un síndrome o una enfermedad sistémica que incluye ¿ya? Múltiples lesiones, ¿ya? Lesiones traumáticas, ¿ya? Múltiples lesiones traumáticas en distintos sistemas orgánicos y que pueden producir más que nada, ¿qué cosa? Una respuesta inflamatoria, ¿ya? Una respuesta inflamatoria tipo sistémica, ¿sí? Y que estos van a producir a consecuencia un deterioro secundario de órganos y sistemas vitales, ¿no? Con la carita triste. Entonces, vamos a poner acá. Otro dato que podemos sacar en la definición del politrauma, también debemos tener en cuenta que el 40% de muertes, ¿ya? Tras un trauma suele ser causado, ¿por qué? Por una hemorragia no controlada. Una hemorragia no controlada, ¿sí? Y que pueden originar justamente ese síndrome de coagulopatía traumática aguda, ¿sí? Eso más que nada la definición del politrauma. Y aquí tenemos un esquema, ¿no? De qué nos lleva a una correcta o una buena consolidación, a un buen curado de los huesitos, ¿no? Curación de los huesitos. Justamente les había hablado, necesitamos una buena reducción, ¿no? Primero sus analgésicos, después hacerle una buena reducción, después hacerle una buena inmovilización, y aparte el hueso necesita un buen aporte vascular, ¿no? ¿Cuál era la circulación más importante en los huesos por donde entraban justamente esos vasos sanguíneos y nutría el hueso? La circulación perióstica, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a ver que justamente después vamos a hablar de las fracturas expuestas, ¿ya? En las fracturas expuestas vamos a nosotros a ver que hay principios básicos, ¿ya? En el manejo de estas fracturas expuestas para asegurar justamente una curación adecuada y minimizar más que nada esas complicaciones que lo vamos a detallar en la segunda sesión, ¿sí? En los principios básicos está, que la viene mencionado en su teoría, una limpieza quirúrgica inmediata, ¿no? Esa intervención quirúrgica urgente que debemos tener para limpiar la herida, eliminar cualquier material extraño como tierra, escombros, ¿no? Después, eliminar la contaminación, ¿no? Hacer una limpieza exhaustiva del área para eliminar cualquier material contaminante o tejidos dañados, ¿ya? Esto puede justamente utilizar soluciones, por ejemplo, antisépticas, ¿ya? O técnicas de irrigación también, ¿no? Técnicas de irrigación. Eso ya se hace más que nada, por ejemplo, en cirugía menor, en sala, ¿no? Y después se tiene que hacer el principio básico de respetar la vascularización existente, ¿no? Porque acuérdense que la preservación de los vasos sanguíneos, ya de las partes blandas existentes, ayuda a mantener justamente el suministro de sangre necesario. ¿Para qué? Para que ese hueso consolide, ¿no? Y aparte, para hacer una prevención de la necrosis, ¿ya?
También se hace una restauración anatómica, ¿no? Del mismo hueso. Y ya habíamos hablado que el hueso necesita una buena estabilidad y también habíamos mencionado que necesita una rehabilitación precoz, ¿no? Que implica más que nada comenzar una fisioterapia, ¿no? Vamos a anotarlo acá, fisioterapia, ¿sí? Y movilización temprana más que nada del miembro afectado, ¿no? En este caso, por ejemplo, le estaba dando el ejemplo de la fractura diafisaria de fémur, ¿ya? ¿Para qué? Más que nada para restaurar la función y prevenir complicaciones, ¿ya, chicas? ¿Cómo qué? Prevenir complicaciones. Creo que esto sus doctores lo habrán mencionado en sus rotaciones. De todas formas, lo vamos a poner aquí. Para prevenir complicaciones como ya sea una atrofia muscular, ya, una atrofia muscular postraumática, ¿no? O por fractura, o una rigidez articular, ¿ya? Una rigidez articular. ¿Sí? Justamente, y así justamente restaurar la movilidad temprana y fuerza también del miembro afectado. Es muy importante esta fase también. Siempre sus doctores lo van a estar dando la importancia del caso, ¿no? Acá tenemos diferentes imágenes de una fractura abierta, expuesta, ¿no? Donde justamente hay esa comunicación con el exterior, ¿no? Con el exterior mediante una herida, ¿sí? Entonces, para esto, aquí tenemos la clasificación de Gustilo-Anderson, ¿sí? La clasificación de Gustilo-Anderson nos va a dar, describir justamente, aparte de los tipos, que tenemos tres tipos, ¿no? Uno, dos, tres, y el 3 se engloba, ¿no? Se clasifica en 3A, 3B y 3C. ¿Sí? La clasificación de Gustilo-Anderson nos permite detallar el tamaño de la herida o la extensión de la herida, ¿sí? El grado de qué? De contaminación también de la herida, ¿sí? También la complejidad del trazo de la fractura, ¿sí? También si es que hay, cómo están los daños a partes blandas, ¿sí? Si están adecuados, no están adecuados, ¿sí? Y también el tipo de energía, ¿no? Y también en este caso, si es que la lesión vascular requiere o no requiere un tratamiento o reparación, ¿sí? Entonces, vamos acá, vamos a ponerle otro color y vamos a estar desarrollando esta clasificación de Gustilo-Anderson, ¿sí? En el tipo 1, ya, vamos a ver que la extensión de la herida, el tamaño de la herida, suele ser menor a 1 centímetro, ¿sí? La contaminación va a ser mínima y va a ser de baja energía. Este tipo 1 va a ser de baja energía, ¿sí? Baja energía. Las fracturas, acá puede decir condensación mínima, ¿ya? Más que nada el trazo suele ser simple, ¿ya? El trazo suele ser simple en el tipo 1, ¿sí? No hay lesión vascular, ¿ya? No hay lesión vascular. Y la cobertura de los tejidos blandos suele ser adecuada, ¿sí? Hay una contusión mínima, ¿sí? Contusión mínima, ¿sí? En ese tipo 1, ¿ya? O la lesión es mínima en tejidos blandos, la herida es limpia, ya no hay daño significativo a los músculos, nervios o vasos sanguíneos, como habíamos visto aquí, ¿ya? Y es decir, que hay un adecuado aporte este, de, en la cobertura de los tejidos blandos, ¿ya? Y el tratamiento aquí, y lo vamos a ver más adelante, el tratamiento del tipo 1, ¿ya? Va a ser de cefalosporinas, ¿no? El antibiótico, ¿no? De cefalosporina, ¿ya? En este caso se utiliza la cefalocina, cefasolina, perdón, cefasolina. Ujú. Vamos a utilizar un tratamiento antibiótico, cefalosporina, en este caso la cefalozolina, vascular, ya de 1 gramo, ya por 8 horas. Y chicas, acuérdense eso, que también lo preguntan en sus exámenes, según el tipo de grado de Gustilo. ¿Sí? Después el tipo 2, vamos a ver que en el tipo 2, la extensión de la herida va a ser mayor a 1 centímetro, ¿ya? Y menor de 10 centímetros, porque el tipo 3, ya los que tengan que ver con tipo 3, son mayor a 10 centímetros en extensión de la herida. Esa es la diferencia, ¿sí? Lo estoy haciendo de otro color para que lo podamos diferenciar después. La contaminación de las partes blandas, ya, suele ser moderado, ¿ya? Y la energía, el traumatismo en energía también es moderado, ¿sí?
Las partes blandas, en este caso, no, miren, no requiere una lesión vascular que requiere reparación, y las fracturas también de una conmoción moderada, ¿no? Una combinación moderada, que hay un desprendimiento perióstico mínimo. Es decir, que todavía la cobertura en los tejidos blandos sigue siendo adecuada, pero ya existe una posible lesión de contusión muscular o daño a los nervios o vasos sanguíneos, menores todavía, ¿sí? Pero todavía no hay pérdida importante en la cobertura de partes blandas, entonces todavía es adecuado, ¿sí? Aquí, justamente ya del gustilo número 2, ¿no? Del gustilo número 2, porque la contaminación justamente es moderada, ya vamos a darle su tratamiento antibiótico, ¿no? ¿De qué? También de cefalosporina, ¿no? En ese caso utilizamos justamente la cefazolina, ¿no? Con lo mismo, 1 gramo por cada 8 horas, ¿no? Lo venoso, ¿no? Pero en este caso lo vamos a agregar, ¿ya? Un aminoglucósido. ¿Sí? Un aminoglucósido. En este caso, le pueden justamente agregar, según las guías, dice amicacina. Vamos a escribir amica, ¿ya? Una amicacina de 500 gramos por ¿cuántas horas? 12 horas, ¿ya? Por 12 horas. O un bolo de amica, ¿ya? Dentro de las 24 horas. ¿Sí? Ya del gustilo 2 al gustilo 3. ¿Sí? Vamos a jalar esto de acá. Vamos a escribirlo para que lo tengamos también. Cefazolina, ¿sí? Lo venoso, 1 gramo cada 8 horas. ¿Sí? Eso sería en el tipo 2. El tipo 3 ya se va justamente a subdividir en tipo 3A, 3B y 3C. ¿Sí? En la extensión del tamaño, ya habíamos hablado, son heridas que tienen mayor de 10 centímetros. La contaminación, acá podemos ver que sí, la contaminación es severa, ¿no? Es severa. Ya de las partes blandas vamos a ver que también hay una inadecuada cobertura de partes blandas, ¿ya? Acá el trazo de fractura suele ser con minuta, ¿ya? Fracturas con minuta, como que dice, fracturas segmentarias, ¿ya? O con minutas graves, ¿ya? Hay desprendimiento grave del periósteo, ¿ya? Tanto en la 1A, 1B y 1C, ¿ya? Y vamos a ver justamente que en las partes blandas, ya acá vamos a encontrar la diferencia, vamos a ponerlo del mismo color. En las partes blandas, en el 3A, las partes blandas cubren el hueso, ¿ya? Cubren el hueso. Entonces vamos a poner que acá está la herida, por ejemplo, en colgajo, ¿ya? O sea, esas partes blandas todavía pueden cubrir el hueso, ¿no? El hueso expuesto, ¿no? En esa fractura expuesta. Es decir, que va a estar adecuado todavía. Entonces, todavía se puede salvar, tener una buena cobertura, pero también está inadecuado porque se está con desbridamientos, ¿no? Entonces se le hace todo un proceso. Acá el tratamiento, ya les había dicho para los tres. La versión de Gustilo 3 y 2 también es el mismo, cefalosporina más aminoglucósido, en este caso amica, ¿ya? 500 gramos por 2 horas, ¿ya? O un bolo en las 24 horas, ¿ya? Entonces regresamos a las partes blandas. Después, en las partes blandas del 3B, ¿ya? Aquí sí ya es inadecuado. Ojo, ojo. Acá las partes blandas ya son inadecuadas. ¿Sí? Porque acá las partes blandas ya no pueden cubrir el hueso, ¿ya? Ya hay exposición directa del hueso con el exterior. Por ahí justamente está el colgajo de rotación o el colgajo libre, ¿ya? Acá como dice, el colgajo de rotación o colgajo libre. Pero aquí las partes blandas ya no pueden cubrir, no cubren el hueso, ¿sí? Por eso hay una mala cobertura de tejidos blandos. Después en el 3C, ya de igual manera, hay una adecuada colgajo de rotación o colgajo libre. ¿Sí? Ojo ahí. ¿Sí? Y acá en el 3C, para diferenciarlo de 3B, nos va a decir justamente que el paciente tiene una lesión vascular, ¿no? O nerviosa, vascular nerviosa. ¿Sí? De cualquier nervio, por ejemplo, en fracturas de miembro superior, por ejemplo, ¿no? En fracturas de húmero proximal, ¿no?
siempre hay mayor frecuencia de afectación del nervio axilar o nervio circunflejo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver también en la sesión número 2, que tiene que ver con las complicaciones de las fracturas, donde hay lesiones, una aplicación de la fractura aguda, ¿ya? Son las lesiones nerviosas, ¿no? Donde ahí detallamos justamente el tipo de fractura por ejemplo, en este caso, qué nervio estaría afectado, ¿no? Entonces, esto sería el tipo 3C, ¿sí? Entonces, eso sería más que nada la diferencia entre el 3B y 3C. Y el 3A, que sí hay una adecuada todavía cobertura de partes blandas, ¿no? Donde encontramos al colgajo que todavía sigue cubriendo las partes blandas siguen cubriendo el hueso. Por lo tanto, sí hay una buena cobertura de partes blandas, ¿sí? Entonces, eso sería más que nada la clasificación de Gustilo-Anderson. Aquí tenemos un cuadro pequeño donde detalla que el tipo 1 son los niveles de contaminación, ¿no? Que tiene bajo nivel, ¿no? Y vamos viendo cómo va subiendo hasta el tipo 2B, perdón, 3B y 3C, donde ya se requiere inclusive hasta amputación del miembro afectado, ¿no? Si es mayor del 40%. Recuerden que siempre se hace una limpieza quirúrgica también, ¿sí? Eso más que nada para detallar de la clasificación de Gustilo-Anderson, ¿sí? Recordemos que en el tipo 3B, ya vimos, para comentarles, hay una el periósteo va a estar afectado, ¿ya? Y hay un proceso que se llama desperiodización, ¿ya? Que es la pérdida de tejido, de la capa de tejido que cubre el hueso, ¿no? Que habíamos llamado, ¿te acuerdan? El periósteo, ¿no? Que justamente es crucial para la nutrición y es por eso que hay una mala cobertura, ¿sí? Lo vamos a poner acá. Ahí el proceso de desperiodización, ¿sí? O sea, justamente el periósteo va a estar afectado, va a haber una pérdida de esta capa externa del hueso, ¿no? Y por eso justamente el hueso también no va a tener una buena nutrición, ¿ya? También recordemos que para los temas de exámenes, que el tipo 3C sí va a existir, lo vamos a poner acá, sí va a existir una lesión nerviosa, ¿sí? Es la única clasificación que sí va a existir una este, lesión nerviosa. ¿Sí, chicas? Ya, a ver. Entonces, vamos a pasar al tema ya del manejo de las fracturas abiertas, ¿sí? El manejo de fracturas abiertas, primero se hace el ABC, ¿no? Ya conocen el ABC, de vía aérea, ventilatoria y circulación, ¿no? Después, vamos a cubrir con apósito estéril o limpio, ¿ya? Justamente la herida. No se va a hacer maniobras de reducción, ¿ya? Y se va a inmovilizar con férulas y se va a hacer, por último, una evacuación para su tratamiento definitivo en el hospital, ¿sí? Este sería el manejo extrahospitalario. ¿Sí, chicas? Ahí vamos a ponerlo más grueso el lápiz. Después ya en el hospital, el manejo intrahospitalario, ¿sí? Vamos justamente a ponerle al paciente una vía periférica, ¿no? De una, para justamente llegarle todo esa, se requiere así hidratación, todos los medicamentos que necesitamos, ¿no? Para una absorción más rápida. Después le damos su tratamiento antibiótico dependiendo del Gustilo Anderson, ¿no? Si es tipo 1, solamente cefalosporinas, ¿no? Pero si es tipo 2, ya le agregamos a la cefalosporina una meglucósido, ¿no? En este caso amica, ¿ya? Tipo 2 y tipo 3. Acuérdense porque eso también lo pueden preguntar en sus exámenes, ¿sí, chicas? Con sus rotaciones. Después, ya vamos a ver si es que la paciente cuenta justamente con vacuna antitetánica o si no, se le hace justamente la prevención antitetánica, ¿no? Se le da su vacuna, ¿no? Después el tipo 4 se hace una descontaminación, ¿ya? Que esto se refiere más que nada al proceso inicial de limpieza, ¿ya? Para eliminar contaminantes externos, ¿ya? Como ya sea tierra, escombros, ¿no? Tierra, escombros o materia orgánica, ya que pueda ser es justamente haber entrado en la herida al momento del trauma, ¿ya? Acá se va a hacer una buena irrigación,
una correcta irrigación y limpieza, ¿sí? Correcta irrigación y correcta limpieza. Ya con justamente esos antisépticos tópicos, ¿sí? Después se va a hacer un desbridamiento, ¿ya? El desbridamiento que acá es quirúrgico, ¿ya? Acá ya justamente se va a estar en sala, ¿no? Acá ya va a estar en sala, ¿ya? Un desbridamiento quirúrgico, donde más que nada es este proceso de desbridamiento se define para remover todo el tejido no viable, ¿no? Todo ese tejido necrótico, ese material contaminante del sitio de fractura, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Tejido necrótico, ¿no? Todo ese material contaminante que va a tener la fractura abierta, ¿no? Justamente ¿para qué? Para promover su curación y prevenir también infecciones, ¿ya? Como el nombre lo dice, y es un procedimiento quirúrgico. Después, por último, se hace la estabilización de la herida, es decir, se moviliza, ¿sí? Se moviliza la herida, ¿ya? Y se cierra la herida, ¿sí? Se cierra la herida, dependiendo si es un cierre primario o un cierre secundario. Esto ya lo habrán justamente visto en cirugía general también. ¿Sí, chicas? Entonces, estas son las referencias con respecto justamente a la sesión y no sé si tienen alguna pregunta, sino para pasar al post-test. Bueno, chicas, entonces voy a enviar el post-test. Damos unos 5 a 10 minutos para que resuelvan el post-test y de nuevo vuelvo a compartir pantalla para resolver el post-test con mi persona, ¿sí? Ya está, chicas, ya se compartió el post-test. Damos unos minutos, unos de 3 a 5 minutos, dependiendo de cuánto demoren, y resolvemos el post-test.
Listo, chicas, ahora vamos a resolver. Vamos a dejar de compartir pantalla aquí. Acá. Ujú. Y vamos a compartir el post-test. ¿Sí se puede ver? Creo que no. A ver. Mm, ¿Sí se puede ver, chicas? Sí, sí se puede. Ya, chicas. Vamos a resolverlo entonces de una vez. Vamos a ver el post-test. Primera pregunta. Vamos a sacarlo. Existen fracturas que se producen por microtraumatismos repetitivos, que sea por intensidad, una sobrecarga o repetición, es decir, una sobreutilización, ¿no? Lo que condiciona alteraciones en las propiedades fisioquímicas del hueso normal. Estas se conocen como fracturas por mecanismos directos. No, no, cuando se habla de microtraumatismos, se está hablando de una fractura por estrés o una fractura por, en este caso, fatiga, ¿no? Acá tenemos los diferentes tipos de fracturas, fractura por recluta y fractura por el atleta, ¿no? Acuérdense, eso también lo pueden preguntar. Acá la palabra mágica, ¿no? La PEPA, como dicen, sería el microtraumatismo repetitivos, ¿ya? Ya sea por sobrecarga o por repetición, ¿sí? Acá los tipos de trazos no tienen nada que ver. Trazo simple, trazo con minuto, no me da una radiografía para saber qué tipo de trazo tiene. O mecanismo indirecto tampoco, ¿ya? Esa sería la respuesta correcta por fatiga, ¿sí? La palabra mágica, microtraumatismos repetitivos, ¿sí? Acá esta es una pregunta de salud que le saqué, ¿ya? De salud 2006. Acá dice, la triada clásica para el diagnóstico de fracturas es dolor, limitación funcional, ajá, del rango de movimiento, que el paciente no va a poder mover todo su rango de movimiento completo, ¿ya? Y deformidad en el área, ¿no? Porque acá debido a un aumento de volumen, a la inflamación, ¿no? De la misma fractura, ¿no? Esta sería la respuesta adecuada. Vamos a ver las demás opciones. Dolor, limitación funcional, sí. Necrosis del hueso, no. Eso no, justamente no es el diagnóstico, la clínica, ¿no? De una fractura. Dolor, ausencia de pulsos, no, tampoco. La ausencia de pulsos lo vamos a ver más que nada en síndrome compartimental, ¿ya? Vamos a ver que ahí sí se ve la 6P, ¿no? La 6P dependiendo del tiempo, ¿no? Si es que hay pain, dolor, ¿no? P de pulso, ¿no? P de presión, aumento de presión, ¿no? Eso lo vamos a detallar el día en la segunda sesión. Deformidad sí, pero ausencia de pulso no. A o B no, no sería correcto. Todas las anteriores tampoco, sería la primera, ¿no? Después acá tenemos la pregunta, ¿cuál es el nombre del proceso biológico que ocurre durante la fase inicial de curación de una fractura? A ver, remodelación ósea, no, esa es la última fase. Formación de callo blando, sí, ya vamos a ver las siguientes. Formación de callo duro, ya esto es después, ¿no? Primero se da la formación de callo blando, ¿se acuerdan que la que no se ve en radiografía cuál era? El callo blando, ¿no? ¿Cómo sabíamos que estaba justamente progresando, curando ese hueso? Que tenía los bordes, ¿no? Los bordes ya no estaban tan puntiagudos, los bordes ya no estaban, tenía esa esclerosis en los bordes, el callo blando, ¿ya? Así es que lo vemos así en la radiografía, ¿ya? Después se da la formación de callo duro, ¿ya? Y la resorción ósea, eso no pertenece aquí, eso es para justamente confundir, nos confunden aquí, ¿no? Entonces, acá si nos dijeran justamente, hubieran puesto la opción de inflamación, ese sería el primer paso, ¿no? El primer paso. Pero acá por descarte, justamente como esta es la última y esta es la que le sigue, ¿no? Después de la fase del hematoma de inflamación, se da formación de callo blando. ¿Sí, chicas? A ver, seguimos con un caso clínico. Un paciente de 30 años llega a emergencias tras un accidente automovilístico presentando una fractura abierta de tibia. La herida es aproximadamente 6 centímetros, ya con exposición ósea y contaminación visible. Tras la evaluación se decide iniciar manejo antibiótico. ¿Cuál es el antibiótico de elección y su dosis inicial para ese tipo de fracturas según la clasificación de Gusilo-Anderson? ¿Se acuerdan? Gusilo-Anderson eran tres tipos, ¿no? El tipo 1
¿ya? Una extensión de herida menor de 1 centímetro no tenía una contaminación. Acá sí nos dice que tiene una contaminación y acá nos dice que es mayor de 1 centímetro, ¿no? Entonces, no es tipo 1. El tipo 1 sí dábamos cefalosporina, solamente cefalosporina, ¿no? Acá hay 2, acá este sería para el tipo 1, ¿no? Acuérdense que era 1 gramo, ya, cada 8 horas, no era 24 horas. Ciprofloxacino no es de elección, metronidazol tampoco, no tiene nada que ver aquí. Entonces, el caso clínico nos da justamente por la extensión de la herida y que nos dice que hay una contaminación visible, ¿ya? Nos daría un gustilo tipo 2, ¿ya? Un tipo 3 no podríamos decir que es un tipo 3 porque no nos dice que la extensión de la herida es grande, es decir, mayor de 10 centímetros. Tampoco nos dice si es que, por ejemplo, hay lesión, ¿no? O es que nerviosa, ¿no? Por ejemplo, nos podría decir que el paciente no puede levantar los 2 dedos, por ejemplo, mano caída, ¿no? O paciente no siente, por ejemplo, no puede movilizar la pierna, ¿no? Entonces ahí ya podemos nosotros analizar que hay una lesión nerviosa. En este caso no, ¿no? Entonces nos quedamos con el tipo 2. En el tipo 2 y el tipo 3 de Gusilo-Anderson, acuérdense que se da una cefalosporina, en el caso cefalocina, ¿no? De 1 gramo cada 8 horas endovenoso y un aminoglucósido, ¿no? En este caso, amicacines de elección, ¿ya? De 500 por 12 horas. Perfecto. Y la última pregunta, ¿qué tipo de fractura se considera fractura patológica y qué condición subyacente puede predisponer a este tipo de fractura? A ver, fractura por estrés o fatiga predispone a una actividad física, física excesiva. Ya, vamos a ver las siguientes. Podría ser. Fractura por avulsión predispone a lesiones deportivas. No tiene mucha relación. A ver, vamos a seguir viendo. Fractura espontánea puede ser causada por osteoporosis o tumor óseo. Ya. Acá nos dice, define justamente la fractura patológica, ¿no? ¿Qué era la fractura patológica, chicas? La fractura patológica eran esos tipos de fracturas donde el paciente ya tenía justamente un antecedente, ¿no? De enfermedad ósea, ¿no? Ya sea osteoporosis o ya sea un proceso neoplásico, ¿no? Donde esa calidad, esa masa, esa densidad ósea ya no va a ser la misma, no va a tener una buena calidad de huesito, ¿no? Entonces, ante cualquier justamente movimiento brusco o traumatismo, se va a producir una fractura espontánea. Entonces, esta sería la respuesta correcta correspondiente a la definición de fractura patológica. ¿Ya? Fracturas por compresión, ¿se asocia a traumatismos severos? No, no pertenece a la definición de patología, de fractura patológica. ¿Sí, chicas? Entonces, esas serían justamente las preguntas. Cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer justamente por el grupo, ¿ya? O personalmente también. ¿Sí, chicas? Estoy aquí para ayudarles. Entonces, nos vemos más rato para la sesión número 2. ¿Sí? Esa sería todo por la sesión número 1. Muchas Gracias, gracias. chicas. Hasta Gracias. luego.